y yo estamos acostumbrados a comunicarnos de manera directa. ¿Qué pasaría si por un día te quitan el sentido de la vista y del oído? ¿Cómo harías para comunicar una simple frase? ¿Cómo te hubiera ido? ¿Habrías logrado comunicarte? ¿Te imaginas que fuera así todos los días? Hay personas en las que la sordoceguera es su realidad. Esta es una discapacidad que consiste en la deficiencia visual y auditiva y puede ser congénita o adquirida. Esto les causa problemas de comunicación, información o movilidad en su entorno a las personas que la padecen. Todo mi embarazo fue algo complicado, en que yo padecí mucho de infecciones con antibióticos, eso fue, pero el doctor nunca me dijo que él iba a tener una complicación, que todo venía bien. Y a mí me faltaban 10 días para llegar a mi fecha, pero el doctor dijo que estaba bien, porque tenía muy poco líquido. Entonces, como a las 8:30 de la noche nació Marvin con cesárea. Y él nació, lloró normalmente. Pues después me contaron que el doctor había dicho que había que ponerle oxígeno, que mi esposo decidiera si le ponía oxígeno o esperaban al siguiente día. Pero mi esposo le dijo al doctor que él sabía que hiciera lo que estaba en sus manos, entonces le puso oxígeno inmediatamente. Y le dijo que el nene podía ser que no amaneciera vivo, porque él le daba prácticamente solo la noche para vivir, que él no iba a amanecer vivo. Entonces dijo al doctor que le iba a hacer una tomografía. Pero para eso ya era el 23 de diciembre del 2013. Le hicimos la tomografía y entonces esa noche el doctor la vio y nos dijo que él tenía una hidrocefalia severa, que había que operarlo inmediatamente para ponerle válvulas, si no él se le iba a tapar la respiración, pues, y se iba a morir si no lo operamos inmediatamente. Inicialmente me habían dicho que por una infección urinaria, que había nacido por esas situaciones, nació prematuro. Por causas del médico y un poquito de negligencia no me pudieron trasladar al hospital. Pues yo todavía tenía un poquito de tiempo cuando empecé con el trabajo de campo y ahora todavía podido ser trasladada al hospital, pero no se pudo. Entonces el nene tuvo que nacer en el sanatorio. Pues tomando en cuenta la situación del poquito tiempo que tenía de gestación y de las complicaciones y que el sanatorio no estaba preparado para una emergencia tan seria, el médico hubiera podido tomar otra decisión, ¿verdad? Yo me hubiera podido ir al hospital y que el nene naciera allá, pero no fue así. En ese ratito el doctor nos dijo que tenía que nacer, que ya no se podía hacer el trabajo de parto, que estaba ya muy avanzado y que era necesario que naciera el nene. En ese ratito salieron todos y se movieron todos para buscar un lugar a donde poder internarlo. El hospital privado nos salía carísimo, la primera noche era demasiado, pues nosotros éramos... Una semana en un hospital privado nos costaba 150,000 quetzales, una semana. Bueno, nos dieron ese precio y se quedaron así como, porque yo no podía moverme, hasta en el hospital, y eso me llegaron a decir un día creo yo. No, era una semana porque las inyecciones eran demasiado caras las que habían que inyectarle a él. Pero el problema estaba de que el tiempo que José Eduardo podía estar en el hospital era de un día porque podía morir, o podía ser de los 63 días que él estuvo en el hospital. Fue que nació el nene, no lo pude tener yo cerca, solo vi que lo pusieron en una incubadora, la incubadora de mal estado, la calentaban con agua, solo le metían agua caliente y eso era lo que mantenía caliente al nene. Luego empecé a ver su llanto muy débil, su respiración muy rara, y sus manitas moraditas, y ya, yo solo alcanzaba a ver las sombras, porque estaba yo todavía en la camilla y solo lo alcanzaba a ver así a medio ojo, pero pues sí fue algo así como que impactante. No puede tener un acercamiento, de repente dijeron, no, ya se va y se tiene que ir,
Y para mí fue un shock así como que, ¿y mi hijo? ¿Y dónde está? Yo tuve un pediatra que después de que, bueno, logramos después de 63 días un problema duro. José Eduardo tuvo bilirrubinas altas, necesitó 3 veces sanguitransfusión. Ningún niño ha sobrevivido a más de 2 sanguitransfusiones. José Eduardo, una noche que cabal nos quedamos a dormir ahí porque nos dijeron, bueno, esta es la noche donde ustedes tienen que, o vive el niño o muere el niño. Y justamente esa noche, cuando estaban en la 3ª sanguitransfusión, a la mitad iban, cuando José Eduardo hizo un paro en su corazón de 1 o de 2 segundos y todo cambió. Entonces, a raíz de eso, nosotros, nuestro hijo empezó a tener mejorías para poder salir. Nos explicaban en aquel entonces de que por el oxígeno y todo, él quedó sordo ciego. Y es que en el hospital, cuando nos dieron al nene, a mí me dijeron, mire, aquí está, cuando al fin nos dijeron, ya puede salir después de los 64 días, el médico dijo, posiblemente pueda tener algún déficit en su desarrollo, cuando vaya al colegio, puede ser que no vaya al mismo ritmo de los demás, puede ser que usted mire algunas cosas, pero nunca me dijo de que podía ser algo tan serio como una parálisis cerebral o una sordoceguera, o darme las explicaciones de cuáles eran las alarmas que tenía que tener yo para saber que necesitaba apoyo. Entonces necesitimos un médico pediatra, ¿verdad? Es lo que todo bebé necesita, un pediatra. Cuando María Fernanda nació fue algo curioso porque el médico solo me dijo que ella iba a ser diferente, pero ella era mi 3ª hija, es mi hija más pequeña. Y yo dije, ¿diferente cómo? Si todos los hijos son diferentes, ¿verdad? Entonces no entendí mucho qué quería decir. Pero conforme María Fernanda se fue desarrollando, como era mi 3ª hija, yo me fui dando cuenta de que no se desenvolvía como un bebé regular, digamos, ¿verdad? Entonces no se despertaba para pedirme el pecho, no lograba sostener su cabecita, lloraba mucho. O sea, como que algo le incomodaba todo el tiempo. Entonces esas cosas me pusieron a pensar. Además no reaccionaba a los ruidos fuertes como los bebés que se sobresaltan. Entonces todas esas cosas nos dieron indicios de que posiblemente en ella había algo que no estaba bien. Pero como a las 2 semanas le pusieron su primera vacuna, y era la vacuna contra la hepatitis B. Y regresando del doctor esa tarde, ella tuvo una convulsión. Yo no entendí. Cuando la vio el neurólogo, nos dijo que a ella le hacía falta una parte del cerebro, que tenía algo que se llamaba agenesia del cuerpo calloso, y que ella iba a ser como un vegetal, y que iba a estar convulsionando, y que no iba a lograr ni caminar, ni valerse por sí misma, ni comer, ni nada. Realmente fue una noticia bastante devastadora. De la visita con el neurólogo se derivaron visitas con el genetista, con el cardiólogo, con el pediatra. Entonces empezamos como un calvario de ver qué era lo que nuestra hija tenía, ir al baño, o que ella tenga la iniciativa de pedir que se le lleve al baño, que ella aprenda a controlar sus esfínteres, ¿verdad? Pero fue un proceso también emocionante porque le enseña a uno como papá que estos niños tienen un gran deseo de hacer las cosas y luchan por su propia independencia. Otra cosa que fue complicada con María Fernanda fue la alimentación. Ella es una niña que funciona bajo una estructura bastante rígida y resulta que cuando era pequeña solo comía cosas blancas o claras. Entonces me comía solo arroz, comía solo papa, comía solo avena preparada como mosh, tomaba agua pura y horchata. Fuera de ese color no me aceptaba ningún color, o sea que la zanahoria o las hojas verdes o la rosa de Jamaica o cosas así no podían entrar en el universo de ella porque era difícil para ella asimilar esos colores. Es que a Fundal lo llevamos a partir de los 6 meses. Cuando él tenía 6 meses lo llevamos a Fundal y desde ese entonces lo estamos llevando constantemente. Lo llevo con una señora que le da terapia también, muy buena la señora, le ha ayudado bastante. Ella, aparte de que le hace sus terapias, masajes y todo, ella hace mucha oración por él también. Sí, inicialmente también cuando empezábamos a salir con él, porque era necesario salir con él a las terapias y tenemos que montar a un bus, la gente se nos quedaba viendo, a mí me decían, ay pobrecita, de plano que usted sabe qué hizo, ay pobrecita la cruz que lleva, o ay pobrecita, mire el nene durmiendo. Entonces la gente de todo nos decía, todo nos miraba. Un señor una vez me acuerdo de que me dijo, iba en el microbús y tenía que bajar en la parada, a ver, yo le agarro al nene, baje usted, y el señor me lo iba a poner parado ahí, y yo, no, él no se para. Le alcancé a gritar yo, démelo, le dije.
Yo les puedo decir que durante todo este tiempo el problema ha sido de que en primer lugar el automovilista no te respeta, ¿sí? Vas a un restaurante y te das cuenta como personas así como que, ay, mejor si lo sientan más allá, ¿sí? Estás en algún lugar, por ejemplo, José Eduardo actualmente en la silla de ruedas que nos acaban de donar. Fue muy interesante ver cómo sí le gustó, pero de repente va, se emociona y empieza a brincar y rápido la gente dice como que hola, hola, y ¿qué está pasando? Entonces... Sí, o anteriormente que uno pasaba cerca de alguien y las mamás como que andate para allá, les decían a sus hijos para no pasar cerca del nene como que tuviera algo contagioso, pues eran cosas que nosotros nos daba risa y ya hoy en día ya lo miramos así como que la verdad nunca nos afectaron porque por ellos nunca dejamos de sacar al nene y por ellos nunca dejamos nosotros de llevarlo a donde lo llevemos. Sí. Vamos a comer, vamos con él, vamos a compras, vamos con él. Hay lugares, ciertos lugares, reuniones o donde sí de plano no podemos estar con él, pero tratamos de incluirlo la mayor parte del tiempo. Nuestras barreras arquitectónicas nos limitan un montón. Empezando por nuestra calle, porque con nuestra calle y nuestra silla de ruedas tenemos que hacer malabares para poder bajar. Eres un niño que el tacto lo explora demasiado. Todo es tacto y todo lo va tocando. ¿Qué nos ha tocado que hacer nosotros como papás? Jugarnos muchas veces piedra, papel o tijera, que es lo que tiene. ¿Sí? No sabemos si es el estómago, si es una muela, si es un dolor de cabeza. Y por ejemplo, ahorita los cambios de humor de la adolescencia. La adolescencia ha sido muy dura. La adolescencia para nosotros se puso cuesta arriba porque, como ustedes saben, o sea, no es ningún secreto que todo adolescente viene experimentando cosas que se ponen peor. Entonces, ese ha sido un punto muy complicado, pero que yo siempre le dije a Meli, no me veas como un obstáculo, míralo como una oportunidad. Ha cambiado de convulsiones, ha cambiado de muchas cosas. Pero en medio de eso agradecemos de que, por ejemplo, su área sexual, gracias a Dios, no ha sido muy explotada. O sea, él no ha sido un niño que sea muy sexual, ¿sí? Porque sí hay casos de niños que empiezan a experimentar y empiezan a tocar su miembro, se quitan el pañal, se empiezan a masturbar en plena reunión. O sea, y son cosas que el médico también nos advirtió, posiblemente puede ser que pase esto, que él explore de esta manera, gracias a Dios no ha llegado a lo que él nos pintó. Pues la comunicación es un poquito complicada porque necesito 3 herramientas diferentes para poder hablar con ella. Una de ellas es un objeto de referencia, el otro es la seña hecha con lenguaje de señas adaptado y una tercera que es el pictograma. Entonces, por ejemplo, si yo a ella la voy a llevar a la piscina, yo tengo que enseñarle algo que a ella le haga pensar o recordar la actividad. Entonces yo, por ejemplo, tengo un maletín que lo mantengo escondido porque si ella lo mira, quiere ir todo el día y todos los días a la piscina y si lo encuentra lo saca y me lo lleva, como quien dice, quiero que hagamos esta actividad. Entonces está ese maletín que ya sabe que ahí guarda sus cosas de nadar, su calzoneta, sus sandalias, su toalla, todo lo que necesita. Luego hay un pictograma donde hay una niña nadando que va haciendo el movimiento de los brazos y en el lenguaje de señas que la seña de nadar es pues haciendo el movimiento de la natación. Ella no puede hacer las señas así porque tiene un problema motor, pero ella adapta las señas como ella puede y entonces su seña es así. Entonces cuando ella me hace así, yo sé que me está diciendo que tiene ganas de ir a nadar. Entonces de esas 3 maneras lo logramos. Para un niño con sordoceguera, dependiendo del grado de pérdida visual y auditivo que posea, el siguiente sentido que va a ser el más confiable es el sentido del tacto. Así que la vía de comunicación para un niño con sordoceguera utiliza 3 elementos. Primero, la experiencia real. Para poder comunicarnos sobre algo, tiene que vivir ese algo. Luego, un objeto que represente la actividad o el concepto que queremos desarrollar. Y por último, la lengua de señas, pero de forma táctil. Mientras un niño sordo aprende la lengua de señas porque la ve, un niño sordociego la va a aprender al explorar las manos de la persona que la usa. Entonces, por ejemplo, una actividad que hacemos todos los días y que generalmente disfrutamos es la comida. Entonces, si yo quiero que un niño sordociego aprenda el concepto de comer de manera que cuando él tenga hambre pueda pedir comida, primero es la experiencia de comer. Y si generalmente cuando come usa una cuchara, ese será un excelente objeto para representar esa actividad en particular, porque una cuchara no se va a usar en ningún otro momento del día para otra actividad. Y la seña de comer es la mano que se lleva hacia la boca
Y si el adulto que está con el chiquito hace la seña de comer y permite que el niño toque la mano y lo hace de forma consistente, llegará el momento en que él asocie que ese movimiento representa la comida o que ese objeto representa la comida. Y si ese objeto está en un lugar accesible para él, que él se acerque, que agarre una cuchara y te la entregue, ya es un inicio de comunicación. Está usando los objetos para comunicarse y la idea es construir sobre los objetos y las experiencias para que la lengua de señas sea el sistema que permanezca, porque si no tendríamos que estar por la vida con muchos objetos para lograr la comunicación. Esta varía. Tenemos que partir de cuáles son sus destrezas visuales y auditivas para poder saber cuál va a ser nuestro mejor canal de comunicación. Si hay un resto visual, pues vamos a usarlo al máximo para poder comunicarnos a través de esta vía. Puede ser con lenguaje de señas, puede ser usando pictogramas, fotografías, objetos. También si a nivel visual hay una discapacidad total, entonces usamos más el tacto. Pueden ser mano bajo mano, pueden ser objetos más tangibles o en relieve, que son los que nos van a permitir tener una mejor aproximación o cercanía con el estudiante. En el caso de la discapacidad auditiva, igual si hay restos visuales auditivos los vamos a usar al máximo. O sea, si él puede escuchar algo, vamos a también apoyarnos de las ayudas técnicas, pueden ser aparatos auditivos o idealmente un implante coclear si son candidatos a esta tecnología para poder aprovechar al máximo la parte auditiva. Y nuevamente nuestra base es el lenguaje de señas, que puede ser a nivel visual dependiendo del resto visual o bajo las manos, y los otros elementos que podemos ir adicionando como las fotografías, objetos que nosotros le llamamos objetos de referencia, y que todo esto puede estar conectado a experiencias. La comunicación en sí no se va a poder enseñar si no está conectado a una experiencia o a alguna actividad que ellos realmente estén realizando. Definitivamente la familia es parte fundamental del equipo de Fundal. Nos interesa mucho conocer al niño a través de su familia. Sus padres son quienes mejor lo conocen, saben exactamente qué cosas disfruta, qué cosas no le gustan, qué cosas tiene miedo. Como familia están dispuestos para estar ahí apoyándolo y que alcance sus sueños. Entonces la familia es fundamental en el trabajo, nos va a dar muchísima información del niño. Y con la información que sabemos de las actividades que el niño disfruta, podemos iniciar la comunicación. Si le encantan los columpios, me voy a enfocar en que aprenda la seña de columpio, porque le va a interesar aprenderlo. No sería lo mismo si fuera una actividad que no le guste, como que no va a estar muy interesado en comunicarse sobre eso. Así que los padres de familia nos proveen mucha información, son parte del equipo, y necesitamos que alguien de la familia, idealmente, acompaña al niño en las primeras etapas de su programa educativo en Fundal. Generalmente es la mamá, así que ahí es donde vamos de la mano enseñando la metodología de comunicación al niño y también a su mamá, si es quien lo acompaña, o a la persona que la familia escoja para que luego ellos puedan replicar en casa. Se hace tanto dentro del aula como en un espacio específico en donde una maestra de lengua de señas se dedica a enseñar todo el vocabulario básico a los padres de familia. Dentro de los principales desafíos para un niño con sordoceguera es precisamente si hay otros factores asociados en el tema de salud. Por ejemplo, la sordoceguera ocasionada por rubiola durante el embarazo causa en los niños que nacen de un embarazo con rubiola el síndrome de rubiola congénita, y eso significa que pueden desarrollar algunos síntomas tardíos como convulsiones, diabetes, problemas de tiroides, etcétera. Entonces, en ocasiones se enfrentan a estos quebrantos de salud y muchas veces es bastante confuso no saber qué les está pasando, no poder expresar mente qué les duele, dónde específicamente es un desafío. Y luego creo que el principal desafío de las personas con sordoceguera en general es el acceso a la información del entorno. Generalmente la vista y el oído cumplen esa función de ser como antenas parabólicas para recibir todo lo que está
alrededor, algo que no sucede con los niños y puede ser en ocasiones confuso, molesto, por ejemplo, llevarlos a un lugar con mucho estímulo, con mucha gente, con mucha bulla, que al final es vibración, que no nos permite caminar como en cierta ruta, sino que hay que estar esquivando personas, puede ser realmente confuso y desagradable para un niño con sordoceguera. Otra dificultad es el tema de la movilidad, porque en lugares que conocen, por supuesto que pueden aprender a hacerlo de forma segura e independiente, pero en lugares nuevos, el transporte público, etcétera, y la comunicación. Al final, el principal objetivo de Fundal, dentro de los principales objetivos, es encontrar el sistema de comunicación ideal para cada niño y que esto le permita acceder a todo lo demás. El vínculo que pueda tener con la persona que le enseña, eso sí podría ser una dificultad por parte del estudiante. El ambiente, que no tenga materiales adaptados, que no cuente con un programa educativo hecho específicamente para él, que las actividades no sean significativas o no estén contextualizadas de acuerdo a su realidad o a su ambiente. Esto me refiero, por ejemplo, un chiquito que para bañarse usa, por ejemplo, un huacal, dirían en el Chapín, en lugar de regadera, y nosotros aquí quisiéramos que él aprendiera a bañarse en regadera. Entonces eso realmente no tiene relación con lo que él realmente vive en su casa. O por ejemplo, niños que no necesariamente por su comunidad usan cubiertos para comer, sino probablemente se apoyan de las tortillas, y nosotros le queremos enseñar que tiene que usar casi que cuchillo y tenedor. Entonces eso tenemos que contextualizar, tenemos que ver cuál es su realidad, las prendas de vestir, por ejemplo, y estas son actividades que van más relacionadas a la vida diaria. Básicamente es que no le entiendan qué es lo que él siente. Entonces el padre tiene que tener mucha paciencia para aprender a conocer a su hijo, saber qué necesidades tiene, qué es lo que necesita. Entonces es un proceso largo, pero puede ser alcanzado. Que el entorno no entiende, porque el entorno está diseñado para personas que escuchamos, que vemos, y entonces lógicamente es difícil para ellos el poder involucrarse en estos procesos, y por eso se han diseñado ambientes o colegios y hay personas que están dedicadas específicamente para poder estimular estas áreas en los niños, para que ellos puedan integrarse al mundo, ¿verdad? Y sea mucho más fácil su inclusión. El punto de partida para enseñar a un niño con sordoceguera es establecer un vínculo de confianza. Ganarse su confianza es el primer paso. Si no tienes su confianza, no te esfuerces en tratar de comunicarte porque no lo vas a lograr. A veces los niños con sordoceguera tienen algunas dificultades en su integración sensorial y esto a veces les provoca rechazar texturas nuevas, personas nuevas, cambio de rutinas. Entonces no es fácil ese primer vínculo, requiere tiempo, requiere paciencia y luego el ser bastante consistentes. Nuestro mundo es muy cambiante. No necesariamente seguimos exactamente la misma rutina todos los días. Si hay un accidente, pues tenemos que tomar otra vía alterna, etcétera, etcétera. Entonces, en ocasiones es un desafío tratar de mantener un ambiente lo suficientemente consistente para que facilite el aprendizaje de un niño sordociego y, claro, cuando hayan cambios repentinos, tratar de darle también la seguridad de que las cosas van a estar bien. Así que creo que la confianza y la consistencia son dos desafíos para cualquier persona que interactúa con un niño sordociego. Yo me animaría a decir que cuando existe algo adicional a su discapacidad sensorial, como por ejemplo podría ser algunas conductas desafiantes, son las que nos van dificultando de alguna manera el poder tener un sistema de enseñanza mucho más fluida. No es imposible, pero vamos un poquito más lentos.
y vamos obviamente viendo que disminuyen estas conductas que de alguna manera interfieren en el aprendizaje o en el desempeño que puedan tener los estudiantes. También cuando hay asociada algún tipo de condición médica, por ejemplo, si hay algún síndrome convulsivo o si son muy frágiles de su salud a nivel pulmonar, si tienen algún nivel de desnutrición, que son elementos asociados que no necesariamente u obligadamente están acompañados de la sordoceguera, porque no es parte de la sordoceguera, simplemente son condiciones que pueden tener o presentar los chicos y que pueden de cierta manera ser una dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que para la población con sordoceguera lo que requieren es oportunidades, es inclusión, es permitirles que la sociedad y el mundo se abra para que ellos puedan tener un espacio, que puedan disfrutar de sus derechos, los cuales no están excluidos de poderlos disfrutar y gozar, y de poder tener cierta empatía con las familias, de poder comprender que tener un hijo con sordoceguera dentro del hogar permite tener otra visión de la vida, permite encontrar la felicidad en detalles tan simples o tan sencillos que a veces no nos percatamos que se pueden disfrutar, y sobre todo creo que son personas y como personas podemos trabajar con ellos. Sí, efectivamente es dejar de pensar que la discapacidad es el problema de una persona y esa persona tiene que ver cómo lo resuelve, es más pensar en la discapacidad como parte de la diversidad humana. Nadie está libre de adquirir una discapacidad permanente o temporal por cualquier razón, entonces creo que deberíamos tener el interés de investigar un poquito más, de darnos la oportunidad de conocer diferentes personas con diferentes discapacidades y poder aportar lo que cada uno tenemos por aportar, ser agradecidos con lo que somos, con quienes somos y ponerlo al servicio de los demás. Yo creería que tenemos que cambiar el paradigma de involucrarnos, de tratar de ver a la discapacidad como parte de la sociedad, porque cualquiera podemos quedar discapacitados por un accidente, por algún ictus que tengamos, un accidente cerebrovascular y tengamos que quedarnos paralizados de medio cuerpo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, yo sí creo que es importante que cambiemos como nuestra forma de ver la discapacidad. Recientemente me encontré con que el sacerdote de mi parroquia me pidió que ella no la llevara a la iglesia, porque me dijo que no le podía dar la comunión porque ella no entraba a la iglesia. Entonces yo traté de explicarle que no es que ella no quisiera entrar a la iglesia, sino que una condición autista no le permite entrar en comunicación con otras personas y a veces no le permite relacionarse de manera adecuada como lo haríamos nosotros, y que no es que ella no quisiera entrar, sino que no puede. Y además que al ser sorda ella no podía escuchar la misa, ¿verdad? Entonces me dijo que ella debía recibir la Eucaristía con los enfermos y que se la iban a traer a la casa. Entonces yo le dije que mi hija no estaba enferma, sino que padecía una discapacidad y que esa discapacidad no le impedía asistir a la iglesia. Pues la comunicación es un poquito complicada porque necesito 3 herramientas diferentes para poder hablar con ella. Una de ellas es un objeto de referencia, el otro es la seña hecha con lenguaje de señas adaptado y una tercera que es el pictograma. Entonces, por ejemplo, si yo a ella la voy a llevar a la piscina, yo tengo que enseñarle algo que a ella le haga pensar o recordar la actividad. Entonces yo, por ejemplo, tengo un maletín que lo mantengo escondido porque si ella lo mira, quiere ir todo el día y todos los días a la piscina. Y si lo encuentra, lo saca y me lo lleva, como quien dice,
quiero que hagamos esta actividad. Entonces está ese maletín que ella sabe que ahí guarda sus cosas de nadar, su calzoneta, sus sandalias, su toalla, todo lo que necesita. Luego hay un pictograma donde hay una niña nadando que va haciendo el movimiento de los brazos, y en el lenguaje de señas, que la seña de nadar es pues haciendo el movimiento de la natación. Ella no puede hacer las señas así porque tiene un problema motor, pero ella adapta las señas como ella puede, y entonces su seña es así. Entonces, cuando ella me hace así, yo sé que me está diciendo que tiene ganas de ir a nadar. Entonces, de esas 3 maneras lo logramos.